La idea final, mira, la metodología la llevan todas las disciplinas de la universidad, la historia lleva metodología, la sociología lleva metodología, más no son ciencias. Yo sí considero que se necesita de manera metodológica estudiar el fenómeno La social. pregunta que todos esperaban, ¿están listos? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿La ciencia política ha muerto? Claro que ha muerto. Bienvenidos a una edición más de su programa Debatiendo Textos, en donde ponemos en el centro de la mesa los textos más controvertidos. El objetivo es vencer al contrincante con argumentos, y tú puedes estar o no de acuerdo, pero alguien tiene que resultar vencedor. Bien, para esto vamos a empezar con una breve biografía del doctor César Cancino, cuyo libro estará a discusión el día de hoy. El libro se llama La muerte de la ciencia política. Ok. El doctor César Cancino nació en Ciudad de México, se formó como politólogo y filósofo en la UNAM, se doctoró en las universidades de Florencia y Complutense, ha sido catedrático en varias universidades de México y del mundo como el European University Institute, Cambridge, Florencia, Stanford y Campinas. Fundó y dirigió durante 10 años la revista Metapolítica. Actualmente se desempeña como investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Okay? Entonces, para esta edición les presento a la licenciada Jessica Marina Cortés Cabrera. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. Y de este lado tenemos al licenciado Iván Cano. Hola a todos. Hola mamá, que me estás viendo ahí en la casa. Vamos a ganar. Vemos. Bien, les voy a explicar las reglas. Yo daré lectura a una cita de un texto del doctor Cancino. Ustedes tienen la oportunidad de tocar la campana. El primero en tocarla toma la palabra. Posteriormente, la otra persona dará réplica al argumento que dieron. Y con esto van a ir obteniendo puntos. Yo voy a darles el punto a quien resulte ganador. Al final les voy a decir quién ganó. Y pues sí, serán 3 en total porque son tres argumentos y eso es todo. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Entonces tocamos la campana y fijamos postura, ¿no? Sí. A favor o en contra. Sí, y luego habrá un pequeño debate. Eso mero. Muy bien. Todo se lleva con tiempo. Ok, perfecto. Muy bien. Perfecto. El primer tema es acerca de problemas de cientificidad de la ciencia política, y cito: considerando que no existen consensos sobre su objeto y sus métodos, se refiere a la ciencia política, se ha alentado una interminable discusión en su seno sobre la pretendida cientificidad de la disciplina. Más aún, algunos autores cuestionan que sea posible u oportuno analizar la política como método científico. A favor, porque la ciencia política no tiene la capacidad como tal de generar leyes, ¿sí? Que puedan ser replicables, ¿sí? Que puedan ser, que puedan suceder en distintos momentos. La ciencia política camina con pies de barro, a palabra de Giovanni Sartori, por esa problemática. Ok, bueno, yo más bien considero que sí se tiene que seguir una metodología. De lo contrario, solamente lo hablaríamos de manera empírica. Sí, yo puedo hacer X cosa de manera empírica, pero no voy a saber por qué se dio ese resultado. Entonces, yo sí considero que se necesita de manera metodológica estudiar el fenómeno social. Bien, ¿y qué tipo de metodología consideras que es necesaria? Pues, si bien no es una receta, una metodología, la observación es clave para este fenómeno. Necesitamos el fenómeno en sí para poder sacar la problemática y de ahí poder llegar a una hipótesis. Si bien es cierto que se puede o no llevar a cabo, cumplir esa hipótesis, sí habremos recorrido un camino y saber por qué y en qué función de qué trabaja. O sea, lo que estás diciendo es que no es clara la metodología, no hay una metodología clara, no hay un objetivo claro, y que además la hipótesis puede no cumplirse. ¿Te das cuenta lo que estás diciendo? Lo que pasa es que acuérdate que estamos hablando de seres humanos en sociedad. No hay una receta. Entonces, no estamos ¿para qué utilizar hablando un método de como tal? manzanas, no estamos hablando del espacio y de algo, no sé, de algo puramente científico. Ahí está. Tan solo con el hecho de que estamos hablando, no, claro, o sea, una cosa es que se lleve a cabo el método científico y otra cosa es una metodología.
Acuérdate que son diferentes situaciones, entonces no podemos encuadrar a lo mejor una aparente subjetividad y motivaciones, pero que al final de cuentas van a desbocar en una acción. Sí, el problema de la ciencia política es que agarra una especificidad tan pequeña, ¿sí? Precisamente por la camisa de fuerza de la metodología, no se puede ampliar a temas generales. Es imposible. Tienes tú que definirlo, delimitarlo en su tiempo y en su espacio, y de tal manera intentar explicar la razón de por qué de un suceso pequeñísimo, ¿no? Algo que pasó en un punto concreto. Y eso hace que al no poderse repetir, pues se vuelve como historia. Estamos hablando de la historia de la política, ¿no? Ahora, la historia no es una ciencia como tal. O sea, la historia sí tiene una metodología, tiene todo, pero ¿qué es la ciencia? La capacidad de formular leyes, ¿sí? Que se puedan establecer en distinto tiempo, en distinto espacio. Al no tener eso, touché. No hay ciencia política, hay filosofía política, sociología política. Acuérdate que quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y Bien, ahí un minuto para ideas finales. Entonces, en ese entendido, seré breve, si bien no podemos encuadrar a todo mundo en una sola, sí se tiene que llevar una metodología para llegar a una buena observación, un buen estudio del fenómeno. Sí. La ciencia política es el estudio justamente del poder. Entonces, el poder de que de un terreno, no, de su gente. Y de qué manera se va a llegar a cabo. No vamos a poder llegar a decir, ya, yo soy tu elegido, yo soy tu gobernante. No, a ver, espérate, ¿cómo llegaste hasta acá? Bien. Sí se tiene que llevar. ¿Y la idea final? La idea final, mira, la metodología la llevan todas las disciplinas de la universidad, la historia lleva metodología, la sociología lleva metodología, más no son ciencia. O sea, la palabra ciencia es lo que acabo de decir, la capacidad de formular leyes que se puedan comprender y que sean replicables, no lo tiene, no es ciencia. Muy bien, al final diremos quién gana este punto. Continuamos con el segundo tema, que se refiere a la metapolítica, la medicina, el remedio, la cura. Voy a citar al doctor Cancino. La metapolítica es quedarse del lado de la sociedad civil, de los imaginarios colectivos, de los espacios públicos en permanente movimiento. La política institucional es la política de los profesionales de la política, de los partidos y los funcionarios. Y para quienes se preguntan, ¿qué es la metapolítica? Bien, en palabras del doctor Cancino, la metapolítica como metateoría busca resaltar el estudio de la teoría política como una perspectiva particular, considerando la gran diversidad de tradiciones teóricas y perspectivas de estudio. Es decir, se trata de volver a la filosofía. Bien, ¿están a favor o en contra? Ya lista, ya. A favor. Sí, bueno, tiene razón, hay que, pese a que en la teoría tengamos todo este balaje, nos tenemos que apoyar justamente en ellas para que podamos como sociedad cumplir nuestra función como politólogos. Esta parte del estudio de la metapolítica que cumpla esa función, ¿no? Si bien la parte institucional es, pues, nosotros como profesionales de la política o los politólogos, ustedes como politólogos, ese camino a seguir, pues digamos, a lo mejor no tanto la burocracia, pero sí llevar esa institucionalidad a esos campos, ¿no? Para que podamos complementar esa parte. ¿Cómo es contradecirse ahora, no? Ahora yo voy a hablar en contra. Y en efecto, yo creo que no. Yo creo que, bueno, es la posición, ¿no? Sí, la filosofía es lo que da a la metodología. Por lo tanto, la base, los inicios, es la filosofía. Entonces, estamos hablando que sí se necesita una metodología clara, específica y rigurosa. Y el extremo del saber de la verdad como tal es la ciencia, lo que pueda ser comprobable. Entonces, para que la ciencia política sea ciencia, sí necesita precisamente de metodología también de las ciencias exactas, estadística, necesita tener argumentación sólida para que lo que se dice sea y pueda replicar o más bien responder a la realidad del fenómeno que nosotros estamos viendo. Muy bien. ¿Algo más?
Pues sí, o sea, nosotros tenemos que llevar esa institucionalidad, ese conocimiento que ya adquirimos de manera universitaria, que ya estudiamos cabalmente y que esas teorías no es aprendernos un PDF, es aplicar ese conocimiento, esta institucionalidad a esta metapolítica, porque de lo contrario lo haríamos de manera empírica. Entonces no podemos llevar a cabo nada de manera sostenible si no tenemos ese conocimiento, esa base sólida para poderlo aplicar. La razón, lo que hace la democracia es la posibilidad de quitar al rey, ¿no? El poder de Dios, ¿no? Que antes era así, y ahora los estados racionales, a partir del siglo XV, se establecen gracias a que ya no va a haber un valor, el bien contra el mal, ¿sí? O sea, antes se elegía al poder, al soberano, se elegía por el bien, porque era Dios quien lo ponía ahí. El dedo de Dios había dicho que el rey fuera rey, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos a filosofar de esta manera, nosotros vamos a empezar a establecer tipos de bien y mal. Es como regresar, ¿sí? A previos del Renacimiento, ¿sí? A una edad media en donde vamos a poner otra vez quién es el bueno, quién es el malo, y vamos a quitar a la razón de por medio. Nosotros tenemos que establecer a la razón, porque gracias a la razón es que existe la democracia. Tenemos que poner el punto en la razón y decir, bueno, no es que tú estés bien o tú estés mal. Esto es lo que tiene que ser por esta razón. Y esa razón tiene que ser única, ¿sí? Y tiene que ser demostrable. Es decir, esto sucede gracias a esto, ¿sí? Y eso la única manera de llegar a eso es por la ciencia. Muy Justamente. bien, para terminar, ¿cuál consideran ustedes que es el motor del progreso político? Justamente, como lo decía, es que ella me dio la razón, esa historia, esa filosofía, toda esa literatura que tenemos que usar, no hay bien y mal, no podemos meter juicios de valor. Más bien es lo que es esa justicia, es esa manera de... En la filosofía entonces, sí se puede meter juicios de valor. No, Claro que pero sí. aquí, pero en la actualidad. Por eso, por eso en la actualidad de No. ciencia, por eso es que digo No que podemos meter juicios de tomar valor. los temas de ciencia, bueno, de filosofía y de lectura como lo que son un momento que sucedió en un tiempo, en un espacio para describir algo que pasó, pero ahorita nosotros lo que necesitamos es aislar nuestro fenómeno y poder demostrar que este fenómeno es real por esto. Muy No. bien. ¿La idea final? ¿Con qué Es que ya concluyes? me interrumpió, me quitó mis 2 minutos, ¿viste? Bien, en una oración, ¿qué concluyes? O sea, ¿viste que me arrebató la palabra? No, a ver. A ver, ¿Cuál? concluye. A ver, Sí. bueno, a ver. No podemos meter juicios de valor porque no hay bien ni mal, es apoyar a las mayorías y lo que sea mejor para ellos, no lo que sea bueno, lo que sea malo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Complementar la teoría, llevarla a la práctica. ¿De qué manera? De manera a lo mejor no tan literal, porque pues lo vamos a aplicar en sociedad, en la vida diaria, ¿no? Pero sí se tiene que llevar a cabo, sí es un complemento una del otro. Bien, Iván. Pues, por ejemplo, ¿cómo llegas a la práctica? A Foucault, ¿no? Foucault, tú lo entiendes, lo ves el poder, ¿no? En vigilar y castigar. Dices, ay, no manches, pues sí tenemos una sociedad de que vigila y castiga. O sea, lo describes y lo ves. Ajá. Pero ¿y luego qué? Lo entiendes, te sirve para el autoconsumo, para poder entender que la represión existe, pero que hay un poder que traspasa a todos y que yo soy parte del poder y que el poder del discurso es más fuerte que el poder que ejecuta el gobernante. Ajá. Ese problema, se tienen que comprender los textos, no llevarlos literal. Pues es lo que acabas de decir. No. Aquí No. terminamos. Les recuerdo que la pregunta fue acerca del progreso científico, no de la práctica. Y vamos con el tercer tema. O sea, ni siquiera dijimos lo que era, ¿viste? La muerte de la ciencia política. La muerte de la ciencia política. Y la pregunta que todos esperaban. ¿Están listos? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿La ciencia política ha muerto? Claro que ha muerto. Claro que sí. ¿Por qué?
Pues porque ya lo ha dicho César Cancino. No se puede hacer política si se quiere llevar de manera científica. Eso es una burla, es una falacia eso. Entonces, simplemente sí, ya muerto, pese a su libro de la resurrección. Lo dicho está dicho y sí, cabalmente. Yo creo que lo que pasa es que estos estudios son especializados y no están hechos para las masas. La ciencia política es una ciencia que está hecha para la oligarquía, punto, y ya. O sea, en Estados Unidos desde el 58, que fue donde se implantó en Estados Unidos, porque en Francia la ciencia política sigue siendo una sociología, o sea, no hay como tal, o sea, no existe ciencia política en todo el mundo. Ciencia política nada más es en Estados Unidos, y de ahí, porque nosotros somos pro gringos, agarramos lo gringo y decimos, ay sí, gringuitos, vamos a agarrar lo tuyo. Por eso es ciencia política. Entonces hay que identificar que la ciencia política es una herramienta, es uso de la razón instrumental, ¿sí? ¿Para qué? Para darle la victoria al mejor posicionado, para la toma de decisiones del mejor posicionado, ¿sí? Para saber qué hacer en cosas muy concretas, muy concretas. Yo me acuerdo de un estudio que se hizo en el interior del municipio de Puebla, donde qué era lo que se necesitaba, y se vio que a partir de que el río estaba muy contaminado, había una gran cantidad de enfermedades, porque la gente además lavaba su ropa, todavía hay gente que lava su ropa en los ríos, pero está muy contaminado, y entonces hay muchas enfermedades, y esas enfermedades hacen que haya más delincuencia, que bueno, todo surge a partir del río. Pero en elecciones, ¿tú qué le puedes poner a la gente? Y eso es real. Se hizo una encuesta en donde se le preguntaba a la gente, ¿tú qué necesitas? Iluminación, limpiar el río, seguridad, ¿no? ¿Sabes cuál estuvo en primer lugar? Seguridad. Entonces, un político, ¿qué tiene que hacer? No tiene que hacer lo que realmente necesita la gente, sino lo que percibe la gente que es necesario. El político tiene que hablar sobre seguridad, no sobre la contaminación del río, que es lo que realmente les está afectando. Entonces, volvemos, la ciencia política es una ciencia para la oligarquía, para el poder, y no se puede popularizar. ¿Algo que decir? Pues justamente por eso está muerta, porque ya no es en función del pueblo, ya no es en función de lo real, ya es simplemente el egoísmo de los políticos, el egocentrismo que estos llevan. Pero bueno. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Debatiendo Textos, pero antes haremos una recapitulación de los puntos para saber quién es el ganador. Respecto a la primera pregunta, he considerado que el ganador es Iván. ¡Te lo dije, mamá! En la segunda, Agarras el trofeo antes. también fue Iván. ¡Ah, su! Y en la tercera ha sido muy difícil llegar a una conclusión. Sin embargo, quien se ha esforzado más en esta plática ha sido Jessica. Y como Jessica Sonó peor de lo que crees. Y la única criminóloga que le echa ganas. No quería decir eso. Es que aquí viene la parte buena. A ver. El de cosas. No, espérate. Pero ha ganado Iván porque él está repitiendo lo que dijo el doctor Cancino en su libro. Quien hace un análisis más extenso es Jessica, por eso considero que Jessica debe ganar el día de hoy. El día de hoy no vinimos a repetir lo que dijo el doctor Cancino en su libro, sino que vinimos a hacer un análisis. Así que Jessica, eres la ganadora. ¡Ah! Son las vueltas que da la vida. Eso no me lo esperaba, de verdad. De verdad que no. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que sí te Perdón, rifaste. señora, le gané a su hijo. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado este hermoso programa y síganos en nuestras redes sociales para ver más contenido exclusivo de nuestros ponentes. Y díganos para ustedes quién habría sido el ganador. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.